La noche estaba oscura y silenciosa, excepto por el sonido de mis botas golpeando el pavimento mientras caminaba hacia la entrada de la refinería. Era una de esas noches en las que el viento soplaba con fuerza y el frío se clavaba en los huesos. Pero tenía que hacerlo, necesitaba el trabajo. Así que me armé de valor y me adentré en la refinería, sin saber que aquel sería el comienzo de una experiencia terrorífica que nunca olvidaría. Mi trabajo consistía en vigilar la refinería durante la noche. Al principio todo parecía normal, pero con el paso de las horas comencé a sentir una extraña presencia a mi alrededor. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me di cuenta de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando empecé a escuchar sonidos extraños, pasos que se acercaban y se alejaban, risas siniestras y gemidos inquietantes que parecían salir de las paredes. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras patrullaba la refinería, me topé con algo que no tenía explicación. Vi una figura oscura y misteriosa moviéndose por el rabillo del ojo, pero cuando me giré para verla mejor, no había nada allí. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que no era así. Cada noche, la figura aparecía cada vez más clara y definida. Era como si se alimentara de mi miedo y mi terror. Y entonces empecé a sentir que me seguía a todas partes, incluso cuando cerraba los ojos y trataba de dormir. Sabía que algo andaba mal y que debía irme de allí, pero estaba atrapado, como si hubiera una fuerza oscura que me mantenía allí. La situación empeoró cuando empecé a experimentar sucesos sobrenaturales, como la aparición de objetos moviéndose solos y el sonido de voces que venían de ninguna parte. Cada noche era una pesadilla, y no había escapatoria. Comencé a sentir que estaba en peligro real, y mi salud mental empezó a deteriorarse. No podía dormir, no podía comer, y lo peor de todo, no podía escapar. Finalmente, después de semanas de terror y agonía, decidí que no podía soportarlo más. Abandoné la refinería y me alejé lo más rápido que pude. Pero las pesadillas continuaron. Todavía podía sentir la presencia acechándome, incluso en mi propio hogar. La experiencia me había dejado una marca indeleble, una cicatriz que nunca sanaría. La refinería era un lugar maldito, una prisión para almas perdidas. Nunca supe qué fue lo que causó el terror que experimenté allí, pero sé que nunca volveré a poner un pie en ese lugar. Y ahora, cada vez que escucho historias de terror, me acuerdo de mi propia experiencia y me pregunto si algo así volverá a sucederme. A pesar de que había pasado meses desde que dejé la refinería, el terror que había experimentado todavía estaba presente en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia oscura y siniestra que me había perseguido durante semanas. Intenté olvidarlo, pero era imposible. Cada vez que veía algo relacionado con la refinería en las noticias o en internet, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. Empecé a buscar información sobre el lugar, tratando de entender lo que había sucedido allí. Descubrí que la refinería había sido construida en la década de 1920 y que había pasado por varias manos antes de cerrar definitivamente en los años 70. Durante su historia, había habido varios accidentes graves que habían resultado en la muerte de varios trabajadores. También se rumoreaba que se habían llevado a cabo experimentos secretos en el lugar, aunque no había pruebas concretas al respecto. Mientras investigaba, empecé a recibir correos electrónicos anónimos que parecían estar relacionados con mi experiencia en la refinería. Los mensajes eran vagos y confusos, pero parecían estar escritos por alguien que conocía los detalles de lo que había sucedido allí. Esto me puso aún más nervioso. ¿Quién estaba detrás de los mensajes? ¿Qué querían de mí? Me sentía como si estuviera siendo observado constantemente,
como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo a través de los correos electrónicos. Finalmente, decidí que tenía que hacer algo al respecto. Me armé de valor y empecé a investigar más a fondo. Descubrí que había otros trabajadores que habían experimentado cosas extrañas en la refinería, y empecé a contactar con ellos. Juntos, empezamos a reconstruir lo que había sucedido allí. Descubrimos que no éramos los únicos que habían sentido la presencia siniestra en la refinería. Había otras historias de terror similares a la nuestra, lo que parecía confirmar que algo realmente malo había sucedido en ese lugar. Pero lo que más me sorprendió fue que todos los que habían trabajado en la refinería, incluyéndome a mí, habíamos experimentado cosas similares, como si algo hubiera estado tratando de comunicarse con nosotros. Juntos, decidimos que teníamos que volver a la refinería para enfrentar nuestros miedos y descubrir la verdad sobre lo que había sucedido allí. Así que nos armamos con linternas y equipos de grabación y nos adentramos en el lugar maldito. Lo que descubrimos allí fue aterrador. Encontramos habitaciones secretas y pasillos oscuros que parecían llevar a ninguna parte. También encontramos objetos extraños y perturbadores que parecían tener una conexión con los experimentos secretos de los que habíamos oído hablar. Pero lo más inquietante fue lo que encontramos en el sótano. Descubrimos una serie de túneles que parecían haber sido construidos para experimentos secretos. Los túneles estaban llenos de equipo médico y quirúrgico. Cuando comenzamos a explorar los túneles, descubrimos que eran muy largos y laberínticos. Parecían haber sido construidos con la intención de mantener a los trabajadores y los experimentos completamente aislados del mundo exterior. A medida que avanzábamos, comenzamos a sentir la presencia oscura que había estado persiguiéndonos durante tanto tiempo. Era como si el lugar estuviera vivo, y estuviera tratando de mantenernos atrapados allí para siempre. De repente, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos una figura oscura en el final del túnel. No pudimos ver su rostro, pero sabíamos que no era humano. Comenzó a avanzar hacia nosotros, y sentimos que nuestros cuerpos se enfriaban con miedo. Corrimos tan rápido como pudimos, pero parecía que nunca llegaríamos al final del túnel. La figura oscura nos perseguía, y podíamos sentir su aliento frío en nuestras espaldas. Finalmente, llegamos al final del túnel y encontramos una puerta cerrada. Tratamos de abrirla, pero estaba cerrada con llave. Nos dimos cuenta de que la figura oscura estaba cada vez más cerca, así que corrimos hacia la puerta y la golpeamos con todas nuestras fuerzas. Por fin, la puerta cedió y nos abrimos camino a través de ella. Nos encontramos en una pequeña habitación, donde encontramos un diario que detallaba los experimentos horribles que se habían llevado a cabo en la refinería. Los experimentos habían sido tan inhumanos que nos resultaba difícil de creer que pudieran haber ocurrido en el mundo real. De repente, escuchamos un sonido detrás de nosotros. La figura oscura había seguido hasta la habitación, y nos dimos cuenta de que no había escapatoria. Nos pusimos en guardia, preparados para luchar por nuestras vidas. Pero la figura oscura no nos atacó. En su lugar, comenzó a desvanecerse lentamente en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer a continuación. Finalmente, decidimos que debíamos salir de la refinería de inmediato. Salimos corriendo, y nos dimos cuenta de que la luz del día ya estaba empezando a salir. Habíamos estado en la refinería durante toda la noche, y era como si el tiempo hubiera dejado de existir. Nos prometimos nunca volver a la refinería. Pero la verdad es que nunca pudimos olvidar lo que habíamos experimentado allí. El terror que habíamos vivido había dejado una marca permanente en nuestras almas,
y sabíamos que nunca seríamos los mismos de nuevo.